Ya. Estamos en la última entrevista con Gabriel Saliasnik, abogado, profesor de la Universidad de Chile y ahora presidente de la Comisión específicamente de Reforma Procesal Penal. Sí, así es. ¿Ah? No la reforma del Código Penal. No, la reforma procesal penal. Procesal penal. ¿Cuál es la diferencia entre reformar un código o reformar... No, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Hay una comisión que viene trabajando o que ha venido trabajando desde el primer gobierno del presidente Piñera, muchos de sus integrantes, y después en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que la idea es elaborar un nuevo código penal para reemplazar el nuestro que data de 1874 y refundir en un solo texto todos los tipos, todos penales, todos los delitos. Y hay otra comisión creada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ahora en este gobierno, que busca a 18 años de la reforma procesal penal que se introdujo en Santiago, digamos, con la mayoría de edad de la reforma procesal penal, revisar de alguna manera el funcionamiento de cómo ha sido estos 18 años y a partir de eso perfeccionar, modernizar, revisar las cosas que requieran revisarse en una reforma que en buena medida ha sido muy exitosa, que ha dotado de mucha transparencia a la justicia, de mucho más velocidad a los procedimientos, pero que eso no significa que no requiera algunos ajustes, digamos. Pero el primer palo te lo pegaron al tiro por la composición de la comisión, digamos. Pero efectivamente... Porque no hay mujeres, digamos. No, pero efectivamente me metí en las patas de los caballos porque no me lo pegaron a mí el palo. Yo me hice cargo de un palo ajeno. La Comisión de Reforma Procesal Penal, cuando se diseñó por el Ministerio de Justicia, por el ministro Larraín y conmigo como coordinador de la misma, se integraron tres mujeres muy destacadas académicas: María Elena Santibáñez de la Universidad Católica, Paula Vial, otra destacada académica de la Universidad Católica, y Anita María Morales, que es una de las principales responsables de la Fundación Paz Ciudadana, una criminóloga muy destacada en Chile. Por lo tanto, en la Comisión de Reforma Procesal Penal no existe problema de género ni ningún tipo de cuestionamiento a este respecto, y al contrario, lo que yo le dije en esa entrevista a la periodista de La Tercera básicamente era que me parecía un poco injusto asumir que había un sesgo machista o de género en el Ministerio de Justicia, cuando efectivamente el mejor ejemplo de que eso no ocurría era la Comisión de Reforma Procesal Penal. Lo que ocurre es que la Comisión de Código Penal, que venía trabajando de gobiernos anteriores, por distintas razones que no creo que tengan que ver con sesgos machistas propiamente tales, sino que eran quienes venían trabajando, efectivamente no hay mujeres. No, pero ok, está bien, se hace la distinción y es buena la diferencia, pero cuesta mucho pensar que tú constituyas una comisión, por la razón que sea, en términos de leyes en torno al Código Penal, y que tú no puedas poner o no encuentres, o no se te ocurra cuando se juntan en la primera reunión, oye, no hay ninguna mujer. Estoy hablando de la otra, por lo tanto tú dices que se puede haber constituido de una manera. No, es obvio que es cosa de mirarse nomás. Yo creo que en el momento cuando se constituyeron, o cuando se constituyó esa comisión, mira, yo creo que hay varias explicaciones por lo que he escuchado, y hay algo que lamentablemente tiene que ver con una suerte de arrastre. También hay deuda histórica en términos de machismo, pero de arrastre en el sentido de que comisiones anteriores venían trabajando en el Código Penal. La verdad que el proyecto de Código Penal es un proyecto de antigua data, incluso hubo en gobiernos del Ministerio, cuando era ministro de Justicia Luis Bates, se constituyó el Foro Penal, que era una gran cantidad de penalistas, hombres y mujeres, que trabajaron también en un anteproyecto de Código Penal, y yo creo que lo que se pretendió, lo que pasó ahora es que se optó porque trabajaran aquellos que ya conocían y que se habían repetido en el primer gobierno del presidente Piñera y en el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora, después uno le puede poner el adobo que quiera. Yo creo que evidentemente cualquiera que mira en retrospectiva dice, claro, idealmente debería haber una mujer, o dos, o tres, porque hay mujeres destacadas, que así como el mejor ejemplo es que están en la Comisión de Reforma Procesal Penal y son destacadas penalistas. La reforma procesal penal partió en la época del presidente Frei Ruiz Tagle, creo que fue con Soledad Alvear como ministra de Justicia, y partió gradualmente en una parte de regiones del país, finalmente llegó a Santiago, bueno, hoy día está constituida en todo el país, y esa evaluación, ¿cuáles son los checks que se buscan hacer? Aquí yo creo que hay varias cosas. O sea, la reforma ya en funcionamiento pleno en todas las regiones del país,
Se han hecho estudios, por ejemplo, por el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, que está a cargo de Jaime Arellano, quien fue subsecretario de Justicia en su tiempo, en este momento. Antes estuvo Juan Eduardo Vargas a cargo del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, y ellos han hecho una evaluación sistemática del seguimiento de la reforma procesal penal y entregaron al Ministerio de Justicia, ya en el gobierno, a fines del gobierno pasado, entregaron un importante informe que buscaba de alguna manera determinar si las promesas que había hecho la reforma procesal se habían cumplido, porque tampoco le podemos pedir a la reforma que cumpla cosas que no prometió, y a partir de eso ver qué cosas se podían perfeccionar. A la vez, distintos actores, a medida que el sistema ha ido siendo conocido, reconocido también por la gente, por la ciudadanía. Piensa que hay toda una generación que ha pasado, hay gente que no conoce cuando nosotros hablamos del modelo antiguo, del modelo inquisitivo, del secreto del sumario que todos conocimos, de lo que era... De cuando los abogados podían entrar a hablar con los jueces. Lamentablemente habla del color, las canas de nuestros pelos, digamos, nos hacen testigos de esa época. Pero hay toda una generación que no conoce, solamente conoce este modelo y tiene críticas a veces a este modelo, tiene críticas a veces por la misma transparencia que tiene hoy día las audiencias, en contraste con lo que ocurría antes, permite a la gente estar en un contacto muy directo y ver, por ejemplo, ver que una persona a veces cuando, no sé, es sometida a un control de detención y se le da una medida cautelar de poca intensidad, se retira por la misma puerta que los acusadores, por decirlo de alguna forma, o las víctimas, y eso genera también muchos trastornos, hasta diría, hay temas arquitectónicos ahí. Yo creo que hay temas de control, no cabe ni una duda, que con el paso del tiempo los jueces de garantía han dejado, en algunos casos, en opinión de algunos, no necesariamente todos, o no ejercen todas las facultades o no tienen todas las atribuciones para controlar todas las actuaciones que a veces debieran controlar, sean estas del Ministerio Público, medidas intrusivas u otras que requieren algún tipo de revisión. A veces ocurre que, por ejemplo, el sistema, lo hemos visto ya en muchos casos de alta connotación, pero esto pasa a todo nivel de actuaciones del Ministerio Público, pueden también carecer de contrapesos debidos porque solamente existen instancias de reclamo internas en el propio seno del Ministerio Público. Muchas situaciones que no llegan, por el mismo diseño del sistema, no llegan a un tribunal superior, a Corte de Apelaciones o Corte Suprema, para unificar criterios de jurisprudenciales, que eso también tiene alguna relevancia. Hay toda una discusión muy profunda, y yo creo que va a dar para largo, respecto del rol de la víctima y el rol de los querellantes. Tú le preguntas a los fiscales, y muchos fiscales te dicen, mira, a mí no me gusta que en mi juicio oral esté presente un querellante que me cambia la teoría del caso, me hace preguntas cuando yo ya quiero terminar de interrogar y dar por cerrado un testigo que creo que lo dejé redondito por mi teoría de caso, y viene un querellante, como tiene que justificar su participación en el juicio oral, hace las preguntas que no tenía que hacer y le embarra la teoría del caso al propio fiscal. O sea, hay cosas que requieren perfeccionamiento. No es una reforma a la reforma lo que estamos trabajando, sino que es un perfeccionamiento. Ahora estamos conversando con el abogado Gabriel Saliasnik, quien coordina esta comisión de la reforma procesal penal. Gabriel, hay un par de puntos que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de casos todavía están ligados al sistema anterior? Del total de casos más o menos que hoy día se tramitan. No, a ver, ¿ligados en qué sentido? Tú dices que sigue todavía un juez como exacto, sigue funcionando con... muy pocos, no recuerdo el número, pero están ya en etapas de lo que se llamaba antiguamente el plenario. Esto se fue reduciendo, quedó en una jueza del 34, juzgado del crimen de ese entonces, que quedó, digamos, como en comisión de servicio para ir fallando estos casos. Entiendo que ya... si es que no se implementó, estaba por implementarse, que eso ya iba a pasar a una jueza civil que se le iba a dar competencia ampliada en materia penal para resolver. O sea, para todos los casos prácticos funciona la reforma procesal penal en pleno. Y te diría que los otros casos que llaman mucho la atención, naturalmente, son todos los casos que tienen relación con violación de derechos humanos, y que son los casos esos son los casos más que están con ministros en visita, los casos que lleva el ministro Carroza, o sea, eso efectivamente, y eso hace que esté presente, porque ahí ha habido una suerte de pequeña polémica respecto de algunos recursos que se presentan al Tribunal Constitucional, porque de alguna manera quienes están presos en Punta Peuco sostienen que al aplicárseles el sistema antiguo procesal
en el fondo estarían en una posición desmejorada, que habría entrado a regir una ley que ofrece más garantías y que para ellos no compete, claro. No compete garantía. Creo que recientemente salió incluso un fallo que está obligando en alguna causa de estas de derechos humanos a que se les dé conocimiento, por ejemplo, del sumario, algo que hoy día sería impensado legal, en términos de reforma procesal penal. O sea, parte del supuesto que las partes conocen lo que hay en la carpeta de investigación del fiscal. Es verdad que hay, a propósito de perfeccionamientos, que a veces los fiscales han abusado de algunos resquicios que les permiten de alguna manera retardar la aparición de los antecedentes en la carpeta. Por ejemplo, caratular investigaciones por lavado de activos, aunque no necesariamente sea una investigación de lavado de activos, pero eso permite mantener ciertas reservas de investigación. Yo creo que ese tipo de malas prácticas hay que acotar. Hay otro punto que a mí siempre me llamó la atención. Me acuerdo cuando Paula Vial era la defensora pública. Ella, en una entrevista que le hice, estaba fresquita la estadística, y decía de que un cuarto de todas las personas que pasaron todo su juicio en prisión preventiva fueron absueltos. Sí. Y yo casi me morí, porque yo me imagino si eso a uno le pasara a uno, o le pasara a un familiar de uno, que pasara todo el tiempo en la cárcel para que después se determinara de que estaba absuelto. Algo raro ahí pasa en ese sentido. Yo diría que esa estadística ha decrecido, digamos, en términos, habría que preguntarle a Andrés Mankel el dato exacto cómo está hoy día. Cómo está hoy día, sí. Pero en general ha decrecido por dos razones. Porque acuérdate que el diseño de la reforma procesal penal, porque un problema grave de la reforma procesal penal, a mi juicio, esto es una opinión personal, es que aquí faltó, llamémoslo así, educación cívica. Es decir, la gente no sabe exacto lo que puede y no puede hacer o pasar en la reforma procesal penal. De hecho, nadie conoce cómo funciona el sistema. No se explicó bien, lamentablemente. ¿Eso qué significa? Faltan series de abogados como en otras partes donde tú, ¿sí? Y fuera huevo, pero ¿sí? no estoy diciendo una cosa loca. Tú aprendes de cómo opera el sistema, absolutamente, y entiendes de repente las dinámicas. Pero aparte de la dinámica del proceso, hay un dato que no se sinceró, por decirlo de alguna manera, y es que la reforma estuvo diseñada para que solo un porcentaje menor de casos llegue a juicio oral. Es decir, el sistema no resiste, creo que el número era 7%. Es decir, si más del 7% de las causas que investigan los fiscales han de llegar a juicio oral, el sistema, no hay cantidad de jueces para soportar ese sistema. Entonces, y esto estuvo modelado econométricamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres fiscal y tú vas a elegir tu 7% que llevas a juicio, por supuesto, primero eliges tus mejores casos. Y a los que no son los mejores casos, por eso el sistema tiene una serie de salidas alternativas, que es lo que hemos ido viendo, estos juicios abreviados, procedimientos abreviados, suspensiones condicionales, acuerdos reparatorios, que algunos han querido equiparar como si se tratara de hipótesis de impunidad o de defectos de la investigación, y es no entender el sistema como administra, por decirlo de alguna forma, su carga de investigaciones. Como el menor número es el que va a juicio oral, los que van a juicio oral, en general, muchos llegan evidentemente ahora ya no están en prisión preventiva y después son absueltos. Probablemente ese número haya cambiado. Pero lo que sí ha ocurrido, y eso sí es bastante grave, es que mucha gente, porque Chile tiene una tasa de presencia penitenciaria, de la cantidad de presos per cápita, que es de las más altas del mundo. Sí. O sea, esto hay que entenderlo como porque a 100.000 habitantes. O sea, realmente es una brutalidad. Y lo que sí ha pasado es que mucha gente en Chile, lamentablemente, pasa por la experiencia carcelaria y después termina en situaciones que no son privativas de libertad. Es decir, llegan a acuerdos para llegar a procedimientos abreviados en que se imponen penas no privativas de libertad, y que probablemente uno pudiera haber prospectado desde antes que esto iba a ocurrir. Es decir, se está utilizando muchas veces la prisión preventiva como una especie de pena anticipada, que era algo que se quería evitar, que ocurría en el sistema antiguo, y lamentablemente sigue ocurriendo, y yo creo que eso sí es una tasa muy alta. Ahí tú tocas un punto, Gabriel Salesny, que es súper importante, que es lo que tú señalaste. Si que hay algo que todo el mundo sabe en Chile, es que en el momento en que se construye una cárcel, al mes está repleta. Y no solo repleta, desbordada. Desbordada. O sea, tú haces una cárcel en Chile y se te desborda. Y una cosa que probablemente tiene que, no sé si es que, quizás ahí está la pregunta, si que se tiene que ser contemplada. Todas las personas que están en la cárcel,
todas, salvo las que se mueran dentro, todas en algún momento dado van a salir. Y por lo tanto lo que el sistema carcelario entrega de vuelta a la sociedad es clave, porque si es que no estamos legando, si es que no hay reparación, no hay rehabilitación, no hay una forma de poder hacer las cosas de una manera eficiente que sirva de escarnio o de algo ejemplarizador. Es que lo ejemplarizador tiene que ir de la mano con la reinserción. Con la reinserción. Si es que no funciona así, lo que tú estás haciendo en gran medida es legarle a tus hijos y a tus nietos una base de delincuencia gigantesca. Uno de los grandes dramas que tiene nuestro sistema penitenciario como tal, es que precisamente no está logrando, hace mucho tiempo ya, digamos, esto no es culpa de un gobierno en particular o de un momento específico, yo creo que ya es una cosa que se arrastra de mucho tiempo, no hay reinserción social. Yo siempre le suelo decir a mis alumnos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un poco irónicamente, pero en Chile quizás esto incluso puede estar perdido y haya cambiado un poco, pero no creo que haya cambiado mucho, todavía se les enseña a los presos a fabricar guitarras o a tallar muebles, y en Suecia o en los países escandinavos se les enseña a arreglar los motores de un Volvo y después se los reinserta a trabajar en una fábrica de Volvo. Entonces, tenemos una distancia muy grande. Si en Chile, a propósito de inclusión, ya que lo hablábamos a propósito de temas de género, el desafío que tenemos como país de incluir en el mundo laboral a personas que han pasado por la experiencia carcelaria y que pueden estar rehabilitadas y pueden tener competencias para incorporarse al mundo laboral, debiera ser una prioridad para nosotros. Pero evidentemente nosotros ahora, ahí hay un problema a encerrarnos en nosotros mismos y en guetos, comunidades, hay toda hay un problema, Gabriel, estamos conversando con el abogado Gabriel Saliasnik, que preside la Comisión de Reforma Procesal Penal. Gabriel, ahí hay un problema súper serio que tiene que ver con la compulsión que tiene Chile para el corto plazo. Todas las cosas funcionan en el corto plazo. Si tú no haces la plata que invertiste, no la triplicas o cuadruplicas en, qué sé yo, 1 año y medio, mal negocio. Si tú no eliminas la contaminación mañana, entonces no hiciste nada al respecto. En el caso de la reinserción y la rehabilitación de los presos son cosas largas y caras, y tú tienes que invertir, pero es mucho más fácil construir una cárcel nueva que invertir en rehabilitación, porque por último no la va a ver tú en tu gobierno, y en una de esas no lo ve tu generación. Es que el drama de todo, a ver, tú lo dices bien, no sé si era Mitterrand o Churchill o alguien que decía que, ¿no es cierto?, la diferencia de un político y un estadista es que el político está pensando en la próxima elección, y el estadista es el que está pensando en la próxima generación. Sí. Y había otro filósofo que dice que la vida es tan corta que hay que vivirla despacio. Y probablemente yo creo que lo que aquí necesitamos en términos futbolísticos, poner la pelota al piso. O sea, el tema del Ministerio de Justicia y todos los órganos dependientes, por ejemplo, del mismo Ministerio de Justicia, como es Gendarmería, como ha pasado con el Sename, aunque se esté cambiando su dependencia, son situaciones que requieren una mirada de mucho más largo plazo. O sea, Chile no puede darse el lujo de seguir desperdiciando a su juventud que cae en el tema de ahora ha avanzado, por ejemplo, muy bien el tema de tribunales de tratamiento de drogas. Yo no soy especialista en esto, pero está, por ejemplo, ha habido bastantes avances en esos temas. Yo creo que aquí hay que mirarlo como una política país. Yo pienso hoy día, digo, ¿cómo en el gobierno del presidente Frey, con la ministra de Justicia Soledad Alvear, yo creo que para hacerle un reconocimiento, sacaron adelante una reforma estructural de la magnitud que significó cambiar el modelo de persecución penal de un modelo inquisitivo que teníamos a un modelo adversarial, acusatorio como el actual? De abierto. Con una inyección de recursos, por supuesto, enorme. O sea, que había muchas razones económicas para decir por qué yo tendría que no haber priorizado esto, porque el país también tenía otras necesidades y no hacerlo. O sea, la voluntad política que se necesitó para sacar adelante esto es muy grande. Es como cuando también uno mira de repente también obras en el gobierno del presidente Lago. O sea, cuando uno a veces está medio bien atrasado en el tráfico y dice, bueno, si no se hubieran hecho algunas de las autopistas o algunos de los caminos, de las carreteras que se hicieron en forma... o sea, Chile no ha vuelto a invertir en infraestructura en esa magnitud
ya probablemente 2 decenios, ¿no? Desde el 2006 o 2010, o sea, después han habido obras, pero no obras. Entonces, lo mismo pasa con nuestros presos, lo mismo pasa con nuestro Código Penal. O sea, aquí tiene que haber una voluntad país de dejar de pensar efectivamente en ese corto plazo, en el refrán de la puerta giratoria, de dejar de pensar en muchas de estas cosas, porque eso no le hace bien al debate público. Lo que tú alguna vez yo te escuché decir, llamabas el legislador de emergencia. Chile está lleno de legislación de emergencia, y por eso se está trabajando en el Código Penal. Estamos llenos de delitos que se hacen para la ocasión y que no conversan con el sistema. Y yo creo que aquí hay que hacer una mirada mucho más profunda en general. La reforma procesal penal todavía estamos a tiempo de hacer correcciones que van siendo menores las correcciones. Hay otros ámbitos que son muy importantes. Sí. ¿Va a tener de alguna manera esta comisión la posibilidad de sugerir, por ejemplo, cambios incluso dentro de las leyes del código? Si es que, por ejemplo, fuera así, o sea, penalidades. No, es que son dos cosas distintas. Por eso, pero no salta el charco. No, el tema de penalidades, sí, eso se está revisando y profundamente en el tema, la comisión, entiendo, de Código Penal. Se nos ha informado, digamos, más o menos. O sea, va a haber un cambio en todo lo que ha sido históricamente en la forma de tratar las penas y de determinar las penas. Entiendo que puede que sean en muchos casos penas a veces no tan altas como a veces en el papel se escriben, pero penas efectivas, muchas de ellas, para tratar de que esto converse mejor con esta posibilidad de evitar la pena anticipada. Hoy día tenemos juicios rápidos, o sea, hoy día el sistema, no en los casos de alta complejidad, que al final son los menos, en el grueso de lo que atiende el sistema procesal penal, los juicios son muy rápidos. La pasada, digamos, por el sistema es relativamente rápida. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, uno a veces mira y ve que hay mucha penalidad, a veces muy pequeña, de bagatela, que eso también es un error. O sea, meter a la cárcel a la gente por infracciones, podríamos decir, de menor entidad o por penas de baja entidad, tampoco tiene mucho sentido. O sea, lo que tú haces en realidad es sacar a la persona de un espacio donde pudo incurrir en una incorrección que la llevó a cometer una situación que, por supuesto, es reprochable penalmente, pero no tiene mucho sentido que esa persona, ¿no es cierto?, tú la tengas 61 días, ¿no es cierto?, en la cárcel de Santiago o en Colina, donde se expone a un ambiente de riesgo criminógeno mucho más alto. Yo vengo diciendo hace rato, estoy preparando incluso un artículo sobre eso, de que debiera generarse un nuevo tipo penal, que son, así como hay delitos contra la propiedad, ¿sí?, tú debieras tener delitos contra la confianza pública. Porque la confianza pública sostiene básicamente todo. Sostiene el que las personas sientan que están civilizatoriamente metidos dentro de una misma cosa. Cuando alguien se colude con otro para subirte un precio, ese no es un delito común y simple, ese es un delito que atenta no solamente contra tu plata, atenta contra la confianza pública, que eventualmente pueda terminar más adelante que tú, no sé, robes, prefieras robar antes que comprar. El delito de, qué sé yo, uso de información privilegiada es un delito contra la confianza pública. Hay una serie de delitos así, el pasarte con una luz roja, yo creo que debería tener una penalidad muy alta porque va atenta contra las mínimas normas que todos debiéramos comprometer, porque ese es básicamente el pacto social. Si es que ese pacto social tiene hoy día penalidades para cosas trascendentes, nimias, bueno, ¿por qué razón tú eres parte del pacto social y no lo diluyes? Bueno, yo creo que el problema que uno ve a propósito incluso de algunos populismos ahora también en Latinoamérica y en otros lados, lo que se ha quebrado, probablemente porque no se ha revisado en las distintas sociedades, también en alguna medida es esta idea del pacto social. O sea, lo venimos declarando, hemos sido testigos cómo se ha ido quebrando, cómo cada uno interpreta un poco maniqueamente a su antojo ese pacto social, ese contrato primigenio donde cedemos parte de nuestras libertades para dárselas a un sistema, digamos, que te administra algunas de estas, como el poder punitivo del Estado, que es probablemente lo más importante que tú cedes. Ahora, lo que tú dices en términos de la confianza pública, yo creo que eso está presente en muchos de los tipos penales. O sea, cuando se incorporan los tipos, o sea, lo que pasa, lo que tú dices, es como si fuera un macro bien jurídico. Es un bien jurídico que generalmente está inserto. O sea, los tipos penales que tú estás pensando, la confianza en el mercado, la confianza en la... Claro, yo por ejemplo, es cierto que estoy influido un poco quizás por
legislaciones de otras partes. A mí me impresiona, por ejemplo, el celo, la absoluta, pero mazazo que se le pone, por ejemplo, a la evasión de impuestos en determinados países, porque se considera de que ese tipo de delito no atenta contra una casa o no te roban el perro, sino que atenta contra el todo. Pero te hago un alcance, por ejemplo, ese es súper buen ejemplo porque uno siempre mira, por ejemplo, a Estados Unidos, y en Estados Unidos eso es extraordinariamente severo. Y como en Chile estuvo de moda, sobre todo entre el 2014, 2016, 2017, el tema de las boletas o facturas falsas. Sí. Fíjate que en Estados Unidos, tú que viviste allá, en Estados Unidos tú no vas al servicio de impuestos internos, por ejemplo, a timbrar un set de facturas. O sea, el documento con el que tú acreditas tus ingresos y tus egresos es a veces tu cuenta corriente, tus movimientos. O sea, hay fe pública. La fe pública se le entrega al ciudadano. Exacto. Si le infringe, por supuesto, te cae una pirámide encima. Ahora, te digo al tiro. Por eso, pero eso significa que también tú vives en una sociedad que yo creo que nuestra sociedad, no sé si esto sea un resabio hispano, latino, europeo, continental, de nuestros primeros inmigrantes, no es lo mismo. O sea, en Chile a veces la mentira funciona, en Estados Unidos o en otras sociedades ha cambiado un poquito. Castigan más la mentira. Cosas así, pero la palabra tiene un valor distinto, que nosotros somos más ritualistas, nuestros contratos tienen que tener letra grande, letra chica, letra mediana, ponerse en todo tipo de hipótesis, tienen que tener multas para los incumplimientos de las hipótesis. O sea, tenemos... Es que el código positivo así, tenemos... El derecho positivo es un poco así, tiene que tipificar todo. Pero por eso te digo, entonces, pero frente a eso, o sea, el cambio es un cambio cultural mucho más grande. O sea, no es solo, o sea, lo que yo quiero decirte, no es solo el mazazo. Yo creo que si en Chile tú dijeras, mira, no vas a timbrar más facturas en el servicio de impuestos internos, o sea, digamos, se masifica. O sea, como en Argentina, empiezan a haber dobles, triples sets de facturas. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo. Yo quizás hay que partir por una determinada cosa. Yo me acuerdo que yo tenía una motoneta en Estados Unidos. Y la motoneta la vendí antes de venirme porque no me la iba a traer para acá. Y viene un señor de New Hampshire y en un auto y me dice, ¿cuánto vale la motoneta? $1,200. Dice, ya, aquí están los 1.200, me parece fantástica. Ya le dije yo, pero tengo que traspasarle las cosas. Sí, pues me dijo, traspásemela. Aquí estamos. Ya, pero ¿y qué tengo que hacer? Pásame la motocicleta. Ya, pero ¿cómo atestigua que es suya? Ah, tienes razón. ¿Tiene lápiz y papel? Entonces, sí tengo. ¿Puedes traerlo? Y pone, yo Fernando Paulsen, así, lo escribe él, yo Fernando Paulsen, atestiguo de que esta lo tenés así, la lista, firme aquí, listo, está listo. Y ese fue la... Ahora, cuando tú atentas contra esa confianza pública que te ha dado ese grado de libertad, te cae, pero el sistema te destroza. Tú te robas el chicle en el supermercado y te pillan y es como si tuviese... Así es. Claro, ahora, yo creo que eso tiene que ver algo tendrá su origen de moral protestante, o sea, por eso digo, yo creo que hay algo sociológico que es interesante, digamos, pero Chile, bueno, mira lo que nos ha costado en Chile, un tema que queremos profundizar con la reforma procesal penal, o a propósito de la reforma procesal penal, el tema del control telemático. O sea, esta idea de que tú puedes ponerle, ¿no es cierto?, un brazalete electrónico a ciertas personas para hacer el control de... o sea, ahí te voy a dar un ejemplo. Es que no podemos más porque se me está acabando, pero dejemos a la gente con gustito. ¿Dónde se puede saber de esto? ¿Hay un sitio web o hay alguna cosa que está...? Todavía no. A fines de... yo creo que la estimación es que a fines de noviembre o principios de diciembre el Ministerio de Justicia va a socializar, o sea, ha socializado la existencia de esta comisión para que las instancias que lo estiman necesario o el que quiera opinar haga llegar oficialmente o formalmente al Ministerio de Justicia sugerencias o las propuestas. De hecho, ayer la Asociación, por ejemplo, Nacional de Fiscales tuvimos una reunión en la que participé yo, el director jurídico del Ministerio de Justicia y el propio ministro y subsecretario de Justicia, donde tenía Steiner y su directiva toda la directiva de la Asociación de Fiscales, por ejemplo, hicieron entrega de una propuesta. O sea, entonces, la idea es socializar la propuesta probablemente antes de que sea un proyecto de ley, porque, a ver, esto también hay que entender, estas comisiones de trabajo que se hacen en todos los gobiernos, son comisiones de trabajo que producen un producto, pero quien realmente estudia, decide y después resuelve si eso es atingente, no es atingente, si se complementa, es el Congreso Nacional. Sí, esto no busca jamás reemplazar. Eso es material para eso. Reemplazar. Entonces, en eso...
Muchísimas gracias, Gabriel Saliasne, que sigues coordinando y presidiendo esta Comisión para la Reforma Procesal Penal. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Fernando, por invitarme.